Venga, no voy a alargar esto ya mucho más, que para un minuto que queda tal, yo ya lo tengo controlado, por fin ya lo tengo en formato 16:9, que ya era hora, y ya me vais a ver por aquí un poco el jeto, ya me estáis viendo por aquí, el careto, hola a todos, ahora ya sí que funciona esto, me ha costado un montón, pero un montonazo, y bueno, pues después de estos problemas técnicos que he tenido, que no han sido pocos, vamos a continuar con este Chada y Thorn de las leyendas de Andor, que ahora sí que sí, esto va a ir fetente. Un momentito que me voy a ir colocando cositas fuera de todo esto, ¿vale? Para tener las manos libres. Y venga, vamos a cambiar aquí a la mesita. Aquí ya todo bien y correcto. Ole, ole. A ver, hay una cosa que sí que es verdad que me ha desaparecido, que es mi careto, ¿vale? Que mi careto evidentemente no está, pues no sé por qué, ya hoy me está fallando prácticamente todo. Dame un segundo, que esto sí que lo voy a arreglar a la de ya, ¿vale? Un momentín, que esto lo arreglo, pero vamos. Pero a la de ya, la de ya. Ponemos esto, le ponemos la Logitech, vale, mirad, ya me tengo yo por aquí, ¿vale? Me hago un poquito más pequeño, me pongo por aquí y apañado. ¡Hala! Ya está, así, magia potagia, muy bien. Pues ya está, ya me tenéis por aquí. Pues nada, pues lo dicho, vamos a continuar con este Leyendas de Andor, ¿vale? El tema de Chara y Thor, que ya es el último, vamos a llamar episodio, que vamos a enfrentarnos, yo que sé, no sé lo que vamos a ver ahora. Os lo leo por aquí, ¿vale? Todo el contenido, el lore y toda la historia esta. A ver, un momento. Voy a ponerme por aquí para ir controlando también todo el tema este. Muy bien, todo correcto. Vale, pues venga, ya está todo bien. Ahora sí que sí. Pues venga, vamos a ir leyendo el lore. Las praderas tormentosas. Lin, el náufrago, les explicó a Chada y Thor qué sucedía en la isla de Argentia, antiguamente conocida como Narcon. Narcon es una prisión, les dijo. Hace mucho tiempo Baratan, el gran rey del mar, desterró a un criminal en la isla. Eran tiempos sombríos y los ataques contra barcos mercantes eran habituales. El propio rey Baratan decidió dar caza a los piratas y al cabo de poco encontró un navío, el Galeón Negro. Su tripulación se componía de ladrones y asesinos, así como brujos y hechiceros, todos ellos renegados, venidos de los pueblos del mar Ádrico. Juntos tenían un enorme poder y su líder, Kalem, era un terrible guerrero. Baratan fue a su encuentro con sus mejores guerreros de mar, pero los piratas huyeron por tierra, atravesando las montañas amuralladas hacia el norte. Sin embargo, cuando el rey vio el bosque al pie de las montañas, temió que le hubieran preparado una emboscada. De ahí que le pusiera ese nombre a la isla, Narcon, que significa trampa o emboscada. Luego les lanzó una maldición. Ninguna de esas criaturas y traidores que se escondían al norte de las montañas amuralladas podrían abandonar jamás la isla. Y ahora esa misma maldición nos está pisando los talones. Si llega a alcanzarnos, tendremos que quedarnos aquí para siempre. No hay tiempo que perder. Vale, bueno, pues aquí entran cositas nuevas, ¿vale? Las últimas cositas nuevas, que si veis por aquí tienen un 1 y un 2, es si un héroe se detiene aquí o pasa por un camino con este símbolo, deberá robar una o dos cartas de niebla respectivamente de la pila actual y colocarlas al final de la fila activa. Vale, esto ya lo conocemos, que es coger una cartita y ponerla ahí en la niebla. Después tenemos por aquí que dice que si un héroe se detiene aquí, deberá avanzar la maldición una casilla. Después tenemos esta de por aquí, ¿vale? Que dice que si un héroe se detiene aquí, deberá voltear una carta de maldición que todavía esté por su lado durmiente. Bueno, esta parte de aquí, a ver que lo muestro, aquí se ve fenomenal. Es para conseguir las flechas. Esto de aquí son rocas, que esto no lo hemos visto, que dice que si un héroe se detiene en esta casilla en la que aparece una roca, deberá hacer retroceder una casilla al otro héroe. Bueno, en este caso no tenemos otro héroe, sino que sería este el que tendría que retroceder, ¿vale? Si un héroe se detiene aquí, este es el náufrago, ¿vale? Se ve más o menos, ¿vale?
Si el héroe se detiene aquí, recibe la carta por el lado del link, el náufrago, y la pone al final de su fila activa. Si la maldición se encuentra sobre una de las casillas cuando los héroes se muevan, deberán gastar un número adicional de pasos señalados, ¿vale? Que es esto de aquí, así que tendré que añadir +1 o +2 o +3, ¿vale? Y ya con esto pues lo tenemos apañado. Yo para esta aventurita, ¿vale? Me he pillado, en vez de algo de pegar, pues me he cogido a Grenolin el bardo, ¿vale? Que me da un puntito de voluntad, que no sé por qué me da, bueno, sí, perdonad aquí, que no, a ver, ahí yo creo que más o menos, si no da mucho reflejo y tal, bueno, me da un puntito de voluntad que me va a venir fenomenal, porque yo creo que aquí vamos a recibir hasta más no poder. Muy bien, pues a ver, dame un segundo por aquí, que vamos a continuar con esto. Venga, pues, venga, vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a ver. A ver, ahora. Vale. A ver, que tenía yo por aquí mis cositas que estaban un poco perdidas. Vale, ya lo tengo todo bien. Vamos a empezar, venga, pues lo que voy a hacer va a ser moverme evidentemente aquí. A ver, tengo nueva tecnología, con lo cual vamos a intentar a ver qué tal se ve, porque no las tengo todas conmigo de que se vaya a ver bien. A ver qué tal así. A ver con esta camarita, a ver qué os parece. Bueno, se ve más o menos, ¿eh? Más o menos. Lo tenemos por aquí, mirad, una camarita nueva que he podido adquirir. Se ve más o menos, ¿vale? Más o menos, aquí se ve que tenemos un 2, ahí tenemos un 4. Bueno, es que colocar esta cámara en cenital es un poco complicado, así que se ha tenido que ver así. Y como no tiene demasiada luz, pues se ve ahí un poco regular, pero por lo menos no podemos ver por dónde puede ir cada personaje. Y por lo menos aquí ya vemos cómo es el tío este, la maldición, cómo es el Steiner este y demás cositas. Pero bueno, vamos a ir a la otra cámara para continuar esto de aquí. Vamos a ver si soy capaz de que esto funcione. Si es que eso... Hoy me está fallando toda la tecnología. Ay, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. Ay, madre mía. A ver. Ahí, que me está fallando todo. Y es que no puede ser. A ver, ahora. Vamos a ver. Ahora sí que sí. Yo creo que ahora, a ver, voy a hacer un pequeño cambio. Voy a poner otra vez aquí. Vale, perfecto, se ve bien. Vamos a ponerlo otra vez aquí. Y ahora. Vale. Vamos a ver. ¿Por qué me ha cogido esto de aquí? Madre mía. Madre mía, la que me está liando esto par 10, par 10, par 10, par 10. Me la está liando bien parda, ¿vale? Me la está liando esto, pero bien parda. Bueno, tenemos por aquí esto. Tenemos esto y ahora debería de tener yo por aquí este de aquí, que debería de funcionar, pero no lo está haciendo porque se me ha descuadrado todo. Se me ha ido todo un poquito al garete, perdonadme, perdonadme que se me ha ido, vamos, pero todo a paseo. Se me ha ido todo a paseo. Bueno, pues jugaremos de esta manera. Venga, voy a poner esto por aquí. Dame que lo ajuste, dejadme que lo ajuste en un momento, ¿vale? Porque tampoco es plan de estar haciéndolo mal del todo. A ver, tenemos esto por aquí así. A ver, vamos a estirar un poquito más la pantalla, hacer un poquito más de zoom, ¿vale? Y yo creo que con ese zoom ya podemos ir jugando más o menos bien. Yo creo que ahí se ve perfecto. Yo creo que es así como lo tenía, ¿vale? Yo creo que sí, lo podemos dejar ahí. Yo creo que ahí va muy bien, va perfecto, ¿vale? Y ya no lo voy a tocar más. Venga, vamos a dejarlo ahí. Así que perdonadme por los problemas técnicos. Voy a volver a cambiar por aquí. Vamos a ver, hacemos así, ¿vale? Hacemos así y se vuelve a desajustar. Vale, pues entonces no lo voy a volver a tocar más. Voy a volver a poner esto como estaba y ya empezaré a tocar esto más adelante para no fastidiarle el directo. Vamos a ver. Yo creo que hay. Venga, ya. Vamos a dejarlo así. Muy bien.
Pues venga, vamos a empezar. Yo creo que se ve bien. Voy a echar un ojo que se ve que se vea todo bien y correcto, ¿vale? Se ve bien, se ven los numeritos, se ve todo, ¿vale? Fenomenal. Pues venga, vamos a ello. Ya me dedicaré a tocar esto ya con más calma. ¿Qué hacemos? Lo primero que vamos a hacer, vamos a movernos, evidentemente, tenemos que movernos, bueno, pues dos, tendremos que movernos dos. Pues vamos a coger este, le vamos a dar la vuelta y nos vamos a mover los dos que nos dice, pues nos movemos dos, ¿vale? Hasta aquí, ningún problema. Ahora tenemos que movernos cuatro, que voy a utilizar pues a este de aquí, ¿vale? Que este de aquí nos dice que nos podemos mover cuatro, ¿vale? Pues nos movemos 4, le damos la vuelta y todo fenomenal. 4. Tengo que perder un puntito de vida, ¿vale? Y este puntito de vida, pues lo voy a ganar ahora con el bardo que va a venir atrás y me lo vuelvo a ganar. Muy bien, ahora aquí necesito 4. Bueno, pues no lo dispongo de ello. No dispongo de ello. Tengo 6, pero tengo que perder 2 de vida, ¿vale? Esto va a ser un problema. Esto va a ser un problema. Entonces voy a darle la vuelta a la maldición esta. Vaya, vale, pues entonces, ¿qué voy a hacer con esto? Con esto puedo... Movimiento cero, ¿vale? Esto de aquí me da movimiento cero. ¿Vale? Lo tengo yo por aquí, no sé si se ve más o menos bien. Movimiento cero, le doy la vuelta, ¿vale? Y con movimiento cero, con este de aquí me va a ganar 1 de vida, ¿vale? Pues me gano 1 de vida. Este de aquí lo que voy a hacer es que el tío se va a mover, la maldición se va a mover una casilla, así que se mueve una casilla por aquí. Y con este de aquí ya me muevo los 4 que me hace falta y ganamos por aquí una tarjeta de niebla. Vale, pues venga, se mueve 4, este viene aquí atrás y de momento vamos bien. Gano otra vida, ¿vale? Ganamos una vida y con este de aquí lo que voy a hacer es, ahora sí, perder una vida, le ponemos atrás, con este hacemos 0 para darle la vuelta y volvemos así. Esto va a ser un poco rutinario, ¿vale? Un bucle, mejor dicho. Venga, pues tomamos un puntito de voluntad, que lo voy a volver a perder, ¿vale? Lo vamos a volver a perder para que es la niebla, o sea, la maldición no avance. Y ahora con este de aquí nos movemos otros 4 y a este le damos así un girito guapo, ¿vale? 4, vale, perfecto. Ahora, voy a mover este de aquí, ¿vale? 3, pues con este 3 y le damos la vuelta, pues 3 y le damos la vuelta. Muy bien, pues 2, ¿vale? Ya no puedo moverme más, son 2 y ahora giramos este. Vale, venga, vamos, ahí, perfecto, vale. Vale, pues ahora tengo que darle la vuelta a este de aquí, ¿vale? Bueno, y lo ponemos atrás, perfecto. Ahora voy a ganar un puntito de vida. Pues venga, vamos a ganar un puntito de vida. Con este me voy a mover 2. Puedo moverme 2, que en realidad, ay, si pudiera moverme 4 sería la pera. Porque entonces, bueno, me daría igual. Puedo moverme 2, aunque es que me da igual, porque la niebla final esta se va a revelar tarde o temprano. Pues, venga, voy a moverme 2, que en realidad es 1 y esta niebla se va a dar la vuelta, ¿vale? Vaya. Vale, pues entonces, ahora lo tengo ya más complicado todavía, más complicado. ¿Qué voy a hacer? Bueno, pues este de aquí se va a mover la maldición una casilla. Pues venga, se mueve una casilla. Ahora, con este de aquí tengo 3 puntos de movimiento, que no sé si lo veis por ahí, ¿vale? 3 puntitos de movimiento, que es lo que vamos a utilizar para movernos hasta aquí, ¿vale? Y ya vamos avanzando poco a poco, ¿vale? Con este se va a mover la maldición un puntito, ¿vale? Un puntito, una casilla. Con este de aquí muevo 0, ¿vale? Acordaros que este de aquí puedo mover 0 y le doy la vuelta, ¿vale? Le damos la vuelta. Con este me gano 1 de vida, que lo voy a necesitar. Uf, pues menos mal que he cogido a este. No sé por qué me lo olía que lo iba a necesitar. Y más cositas guays. A ver, vamos a ver, ¿qué más podemos hacer? Con este tenemos... vamos a ver, ¿qué necesitamos? Si me paro aquí, pierdo 1. Necesitaría 1, 2 y 3. Necesitaría 3 puntos de movimiento. 3 puntos de movimiento, que me lo va a dar este. Pues entonces voy a hacer
que la niebla, o sea, que la maldición se mueva una casilla, y con este de aquí voy a utilizar estos 3 puntos de movimiento que tengo por aquí, ¿vale? 3 puntitos de movimiento guapos, y me voy a mover, este cuesta 1, este cuesta 2, y este serían 3. Espera, sí, vale, 3. Pierdo 4 puntos de voluntad. Pues 1, 2, 3 y 4. Pues ni lo había visto. Ni lo había visto. Vale, si caigo en esta casilla, la maldición hubiese avanzado una casilla. Si me hubiese terminado aquí, hubiese perdido un puntito. Como he terminado aquí porque estoy obligado, pues este pollo se mueve pues una casilla, sí o sí, ¿vale? También tendría la opción de haberme ido por aquí, intentar conseguir al náufrago este. El náufrago me daba un puntito más de voluntad, pero bueno, me da igual porque ya tengo al bardo, con lo cual todo va bien. De momento todo va bien. Venga, vamos ya con esto de aquí. A ver, aquí se me ha olvidado, dispone de una carta más. Buah, perdonad que esto se me ha pasado por completo. Ahora hay que poner aquí otra cartita más, ¿vale? Ahí va, que se me ha ido la pelota. Vale, pues vamos a ver. Aquí había unas reglas especiales. Dame un momento que voy a coger las reglas del pavo este. A ver, dame un segundo. Dame un segundito que se me ha olvidado cogerlo. El Steiner este que te decía algo sobre el tema de las piedras. A ver, este decía que las cartas de niebla que se refieren a Chad, a Thor, de otro héroe, vale, la aventura, las pedreras tenebrosas, si Steiner se encuentra en una casilla con alguna roca, deberá retroceder también una casilla, excepción. En las casillas con rocas y un símbolo de parada obligatoria no tendrá que retroceder, sino que en este caso la maldición avanzará una casilla, ¿vale? Así que si yo caigo aquí, la maldición, pues eso, avanza una casilla, no tengo que retroceder bajo ningún concepto. Vale. Pues venga, pues ya que visto lo visto, ya puedo continuar, pues vamos a hacer que la maldición siga avanzando una casilla, ¿vale? Con este de aquí nos vamos a mover una casilla, también, no, una casilla no, puedo moverme hasta 4. 1, 2, 3, 4, me podría quedar aquí, ¿vale? Pasando por aquí. Pasando por aquí. 3, 4. Estoy muy mal de vida, ¿eh? 3, 4. Vale, pues venga. 1, 2, ¿vale? Me voy a hacerlo por aquí porque por aquí perdería un punto de voluntad, que es el único que me queda. 1, 2, 3, 4, ¿vale? No me gano esa vida, así que naranja de la China, este le doy la vuelta. Ahora sí que me voy a ganar un puntito de voluntad, ¿vale? Me gano un puntito de voluntad, voy a hacer que la maldición avance una casilla, ¿vale? Ahora con este voy a hacer que se mueva 0 para darle la vuelta. Y ahora ganaré otro puntito de voluntad que voy a necesitar sí o sí, porque aquí se pierde voluntad, pero vamos, como si no hubiese un mañana. Venga, continuamos. Cartita de niebla, voy a hacer que avance el malo maloso, ¿vale? Y ahora yo, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? Puedo moverme por aquí, pero me ganaría 2. Joder, me ganaría 2, ¿eh? 2 cartas de niebla me gano. Me gano 2 cartas de niebla. En cambio, por aquí, yo creo que la cosa iría bastante mejor. 1 y 2. Se movería 1 y 2. Vale. 2 y 3, 5. 5. Necesitaría 5 de movimiento. Así que serían 2 de movimiento y después 3. Vale. Vale, a ver, ¿cómo podemos hacer esto? A ver, ¿cómo podemos hacer esto? También tengo la posibilidad de irme por aquí, pero claro, es más costoso. Encima aquí ya perdería. A ver, sería 1, necesitaría 4. Vale, 4. Podría moverme hasta aquí. 4. Después 4. Vale, vamos a hacerlo de esta manera. Venga. Voy a perder 1 de voluntad, ¿vale? Porque voy a pasar por aquí. Sería 1 y 3 serían 4. 4 que me lo va a dar este de aquí, ¿vale? Este me da 4 puntitos de movimiento, que es lo que voy a hacer. Me voy a quedar aquí. Y con este me va a ganar otro puntito de voluntad. Muy bien, vale. Vale, ahora, ¿qué es lo que puedo hacer ahora? ¿Qué es lo que puedo hacer ahora? Necesito 4 puntos de movimiento.
Bueno, pues voy a hacer que la niebla, o sea, que la maldición se mueva un puntito, ¿vale? Y con este de aquí voy a coger para obtener los 4 puntos de movimiento que necesito, que será aquí, ¿vale? Y este le doy la vuelta, ¿vale? Fenomenal. Ahora me gano un puntito de voluntad. Vale, ya tenemos 4. Bueno, yo creo que de momento ya vamos muy bien. Venga, voy a hacer que la maldición se vuelva... no, esta vez no voy a hacer que se mueva la maldición, sino que voy a hacer que... Sí, en este caso, sí, voy a hacer que se mueva la maldición una vez, ¿vale? Se mueve la maldición y con este de aquí voy a moverme 1 y le voy a dar la vuelta, ¿vale? Ya lo tengo yo por aquí y me voy a mover ese 1 que estoy obligado. Como no puedo retroceder, porque no me lo permite las reglas, pues avanza la maldición una casilla. Perfecto. Vale, ahora ya sí que sí. Venga, pues ya tenemos este, ya tenemos por aquí, ponemos una cartita. Es que como no tengo para pegar, pues si me como alguna carta de estos malos malosos, pues lo voy a tener un poco chungo. Un poquito bastante chungo. Y aquí, de hecho, si cae la maldición, si mal no recuerdo, eso significaba... A ver, aquí tenemos un +1, que eso significa que si la maldición se encuentra sobre estas casillas, cuando los héroes se muevan, deberán gastar un número adicional de pasos señalados. Por lo tanto, si la maldición estuviera en la casilla +1, los héroes necesitarían 2 pasos para avanzar sobre las casillas del paso 1, ¿vale? Muy bien. Pues entonces, estoy obligado a parar ahí. Estoy obligado a parar ahí. Vale, voy a pagar uno de voluntad. Voy a pagar uno de voluntad, ¿vale? Este de aquí se viene atrás. Con este son 0. Le doy la vuelta, ¿vale? Perfecto. Y ahora voy a ganar otro puntito de voluntad, que de hecho no lo voy a coger porque lo voy a gastar para que no se mueva el bicho este y ponerlo aquí atrás. Y ahora con este punto de movimiento que tenemos por aquí, ¿vale? Este puntito de movimiento, pues lo voy a utilizar para quedarme aquí porque estoy obligado. Acordaros que el rojito, lo llevo diciendo toda la partida, el rojito este significa quedar separado, ¿vale? Ahora cojo otro de voluntad, muy bien, cojo uno de voluntad y ahora necesitaría 2 puntos de movimiento, vale, que lo voy a pagar con este de aquí. Pago uno de voluntad para que la maldición no se mueva. Con este de aquí voy a utilizarlo para coger 2 puntitos de movimiento que tengo ahí, ¿vale? Con esos 2 puntitos pues serían 1 y 2, como estoy obligado a quedarme ahí, pues ahí plantado y ya está, y no pasa nada más. Muy bien, pues venga, ya se va acercando esto al final. Ya esto, vamos aquí dando luz verde. Necesitaría ahora mismo 2 puntitos de movimiento. 2 puntitos de movimiento por aquí. 1 y 2. 2 puntitos de movimiento que me puede dar este. Vale, pues voy a hacer que la maldición avance una casilla. ¿Vale? Viene por aquí, es el camino más corto. Con este de aquí voy a pagar los 2 puntitos de movimiento, ¿vale? Con este de aquí, 2 puntitos de movimiento, 1 y 2, como estoy obligado a quedarme ahí, pues no puedo hacer nada más. Muy bien. Más cositas. Venga, vamos a pagar por aquí y voy a hacer que el tío este avance. ¿Puedo hacer que avance? O pago uno de voluntad. Pago uno de voluntad y si pago uno de voluntad, yo creo que va a ser este mejor, ¿vale? Voy a pagar uno de voluntad, pago uno de voluntad, ¿vale? Y voy a hacer que este se mueva 2 casillas. Pues venga, lo pongo ya por aquí, se mueve 2 casillas, 1 y 2, ¿vale? Estoy obligado a quedarme parado ahí. Y de momento este tío no se va a mover, de momento. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Ahora sí voy a hacer que se mueva. Voy a coger este, ¿vale? Lo voy a poner aquí atrás, se va a mover una casilla. Con este de aquí voy a moverme los 4, que en realidad no, los 4 no. Voy a moverme 1, ¿vale? Voy a moverme 1 que tengo por aquí. Me muevo 1, perfecto. Voy a ganarme 1 de voluntad, ¿vale? Me muevo 1 de voluntad y ahora necesitaría moverme 1. Claro, 1. Ay, 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 ay. Vale, vamos a ver cómo apañamos esto, ¿eh? Vamos a ver cómo apañamos esto. Voy a pagar 1 de voluntad para meter la niebla aquí, o sea, la maldición ahí atrás. Voy a pagar 1, ¿vale? Me muevo 1, que es la primera casilla, y con eso lo que va a hacer es que la maldición se mueve 1.
gano 1 de voluntad. Y venga, ya nos queda nada de nada. Pues me queda 1, 2 y 3. Y necesitaría 3 de movimiento para zanjar esto. 3 de movimiento. 3 de movimiento que lo voy a hacer con esto, ¿vale? Voy a pagar 1. ¿Cuánto necesito de voluntad? 1 y 2. Necesitaría solo 2 de voluntad. Vale, pues con 2 de voluntad lo que voy a hacer es este de aquí lo pago, ¿vale? Porque así esto me lo quito. Este de aquí va a pagar sus 4 de voluntad, que sería 1, 2 y 3. Llegaría más que de sobra, ¿vale? Y ya con esto, pues hemos finiquitado el juego. Ha sido relativamente sencillo, pero que muy sencillo. Vamos a cambiar por aquí a esto, la camarita. A ver, dame un momento que coja por aquí para cambiar la camarita, a ver si lo vemos por aquí un poquito mejor. Vamos a ver, ¿dónde está? Ahí va, más o menos, más o menos, a ver si puedo hacer que se vea un pelín mejor. Vamos a ver, vamos a dejarlo por aquí, por ejemplo, ¿vale? Ole, más o menos, más o menos, tengo que ajustar un poquito esta tecnología, pero vamos, que ya mismo. Bueno, venga, lo dejamos ya por aquí. Pues nada, pues este ha sido el juego. Ya hemos jugado las 4 aventuritas de este jueguecito, que no ha estado nada mal, un poquito sencillo, me ha parecido. Así es bastante sencillo. Cuando juegas con los dos personajes, Chara y Thor, la cosa está bastante más complicada, ¿vale? Pero mucho más complicado. Pero bueno, esto es lo que hay, así es como lo hemos jugado. Espero que os haya molado mogollón, porque la verdad es que el juego es entretenido, es un rato. Lo malo es que las partidas son un pelín cortas, pero bueno, es que tampoco se requiere mucho más. No es necesario alargar esto tampoco mucho más. Así que nada, pues lo voy a dejar aquí, ¿vale? Espero que os haya molado este directo. El próximo ya veremos si ya es un jueguecito un poquito más largo, ¿vale? Ya nos meteremos en un poquito más de tema guapa, pero guapo. Y nada, pues lo dicho, espero que os mole. Y lo que siempre os decimos, gracias por estar ahí, gracias por estar un directo más. También nos podéis seguir en redes sociales, en Twitter, Facebook, Instagram, por aquí por Twitch, evidentemente, en YouTube y por todos lados. Y nada, nos vemos en el próximo directo, ¿vale? Venga, hasta luego pues.